Aquí estamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de En Perspectiva en este viernes 8 de abril de 2016. Escucharon ya al dúo meteorológico, Rosenkopf, buen día. Muy buenos días. Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buen día. Ita Heber del otro lado, tratando de meter cuchara también en estos temas, pero no la dejan. Buenos días. Y por último, a nuestro invitado de hoy, Óscar Sarlo, que vuelve a la mesa de los viernes en estos días, gracias a la ausencia viajera de Juan Grompone. Óscar, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Y gracias por acompañarnos. Un primer tema para la charla de hoy. Al cumplirse un mes del asesinato del comerciante judío David Frendt, ocurrido en Paysandú, un grupo de organizaciones sociales convoca a una marcha que tendrá lugar hoy a las 19 horas partiendo de Plaza Cagancha. Bajo la consigna Unidos contra toda violencia y discriminación, personalidades del ámbito político, el artístico y el educativo llamaron a sumarse a esta iniciativa. Uno de ellos, el técnico de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Washington Tabárez, que participó en uno de los videos de promoción. La violencia se opuesta a la vida, a la libertad, a la alegría. La lucha contra la violencia tiene que ser permanente y no solo en una actitud de condena a los hechos violentos, sino en trabajar en todo lo que pueda ser medidas preventivas, educativas, para procurar que este flagelo, que tiene mucho que ver con las sociedades urbanas modernas y ciertas cosas que se han enquistado en ellas, permitan que la vida, repito, sea como queremos la mayoría y no estas minorías que en todos los ámbitos, el deportivo, el social, el político, nos traen estos momentos tan desagradables e irreparables. En este mismo contexto, Vázquez recibió a la hermana de David Frendt y por otro lado dio a conocer una carta en la que se compromete a luchar contra la intolerancia y el odio. Dice, entre otras cosas, nos proponemos invertir todas nuestras energías en trabajar por un Uruguay pacífico y seguro. Bueno, yo creo que esta es justamente una de esas iniciativas de Rayitos de Sol de las que estaba hablando. Creo que es una muy buena iniciativa del presidente. Sinceramente, yo creo que este tema de la violencia escapa totalmente al ámbito de un ministerio, sea el del Interior o el de Educación. Es una cosa que es mucho más profunda, lamentablemente, y que permea un ámbito muchísimo mayor. Es un ámbito cultural uruguayo que lamentablemente ha tomado este derrotero y que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por cambiarlo, porque no podemos seguir, me parece a mí, hablando de la violencia en el fútbol, la violencia de género, que es todo cierto, o en la escuela, pero todo esto está inserto en una cuestión cultural más de fondo que es un esfuerzo que tenemos que, primero, tomar conciencia los uruguayos de que nos estamos convirtiendo en una sociedad muy violenta, con mucha intolerancia, y que la reacción tiene que venir de la sociedad misma. Entonces, que los partidos políticos se alineen en esto, me parece que es el rayito de sol al cual me estaba refiriendo. Ahí todavía quiero que estás hablando de otra cosa. Sí. Gonzalo hoy está como, se ve que estoy distraído. Está como 3 pasos más adelante que yo. Él está hablando de la reunión que va a tener lugar la semana que viene del presidente Vázquez con representantes de los partidos políticos para discutir a propósito de seguridad pública y sobre todo convivencia, la promoción de la convivencia. Bueno, eso va a suceder, Emiliano, pero yo creo que bueno, hay también por parte de los partidos políticos, antes de que de esta reunión, hay ya una voluntad de juntarse de todas las fuerzas políticas y tratar el tema como un tema de conjunto y no como un tema de que hay que cambiar al ministro o sacar otro. Me parece que... Pero ¿cuál es el tema? Pues, podemos fijar cuál es el tema que tenemos que hablar. Porque sí, vamos a ordenar. Todo tiene que ver con todo. Esto está todo vinculado. Lo que dice él me parece que es todo pertinente. Pero entonces, si vamos a ir por punto, ¿cuál sería el primer punto? El punto que yo planteé en primer lugar es la convocatoria a la marcha de hoy.
Dale, Oscar, tú sos de Paysandú, tú el ambiente en el que ocurrió el hecho hace un mes lo conoces muy de cerca. Bueno, por eso, una de las cosas que me hubiera gustado decir era esto, porque al final hay que darle cierta cercanía a estas cuestiones que las tienen, ¿no? Quiero decir en primer lugar que adhiero a la marcha y muy especialmente porque además a David Frem yo lo conocía, aunque es menor, era bastante menor que yo, no sé, 5, 6, 7 años menor. Yo jugaba al fútbol en una casa que estaba enfrente a la casa de él, nos veíamos, lo conocía muy bien, y toda la familia de él la conocía muy bien, porque yo era del barrio mío. Así que a veces uno tiene que poner esta cercanía para darse cuenta de la dimensión que tienen estas cosas. Realmente me imagino en Paysandú la conmoción que esto tiene que haber provocado, porque es algo totalmente fuera de las costumbres en nuestro país, sobre todo en Paysandú, donde todas las comunidades están integradas y no había discriminación de este tipo. Entonces, primero la solidaridad una vez más con la familia, pero esta es una herida del país también. Entonces, más que solidaridad, sí, entre todos, para empezar a pensar estas cosas que estaba planteando Gonzalo, que me parece que es la toma de conciencia y el empezar a pensar cómo hacemos. Ya iré por ese punto, pero desde luego adhiero a la marcha, me parece una buena cosa. ¿Vas a ir? Sí, pienso ir. Uh-huh. Porque hay veces que se adhiere pero no se va, ¿no? Bueno, hay veces a veces que uno tiene una agenda la comodidad termina primando, o la pereza, bueno, ¿no? Sí. Y la marcha en sí misma, o las marchas, en su tamaño, en su magnitud, terminan siendo el mensaje, ¿no? Sí. ¿Ida? Sabes que yo estaba pensando ahora que nadie por ahora mencionó, y yo creo que también existe el efecto contagio, ¿no? Evidentemente todos los sucesos que han habido por todo lado del mundo últimamente siempre en alguna medida calan a la gente, ¿no? Y además la descripción que hizo el médico forense de la personalidad del homicida, que dice él es un psicótico, y después, bueno, una larga explicación que yo realmente la puedo escuchar y entender, pero no repetir, que también creo que hay que tomar en consideración. Claro que hay que ir a la marcha, hay que ir, y cuantos más mejor, y cuanto más demostración pacífica mejor. Pero creo que también hay que darle al Uruguay el beneficio de que, bueno, es la primera vez que tenemos un hecho semejante, que yo creo que que funciona el tema de que ha sucedido en muchas partes alrededor nuestro. Están muchísima cantidad de religiosos musulmanes y no religiosos, pero musulmanes en una parte del Uruguay, y no ha habido ningún episodio ni nada por el estilo. Lo dijo el imán el otro día, dijo si este señor, el homicida, se sentía tan incómodo y había tan pocos musulmanes en Paysandú, o ninguno, que fuera a vivir a un lugar donde había musulmanes y podían llevar sus ritos adelante y encontrarse más cómodo. O sea, yo creo que todavía es una cosa sujetable, que no es una cosa, ya no estamos inmersos en la locura mundial, me parece. ¿Tú, Mauricio? Bueno, me parece que acá empiezan a haber conjunciones de otra naturaleza, ¿no? El ver todos los días en los informativos con qué liviandad un niño le pega un balazo a un preso, o se degüella, o se incendia. ¿Cómo un niño le pega un balazo a un preso? Un balazo a un preso, sí. Un balazo. Los de ISIS. Aparece 2x3 jóvenes que los preparan para eso, uh-huh. Y o en una jaula que se prende fuego, en aquel aviador jordano, y los colocan. Entonces empieza a ser una cosa muy natural, pero que además incide en toda la sociedad, digamos. Uno más o menos lo racionaliza, pero hay que ver un gurí de 10 años como lo baraja. Eso también dependerá de convertido en héroe. Y después, por otro lado, vos tenés que están eliminando comunidades cristianas, comunidades cristianas enteras. Por eso desde esta misma mesa en alguna oportunidad destacamos el gesto de Francisco cuando
realiza una misa en común con los padres de la iglesia armenia, digamos, dos corrientes cristianas distintas, pero que más o menos se unen. Digamos, hay un poco de... Creo que la carta de Tabaré refleja la quinta esencia de lo que queremos ser todos, pienso. Al menos yo lo interpreto de esa manera y me parece que es un hecho muy importante. Y creo que hay que estar alerta, porque los medios tienen una gran influencia en todo eso, por las noticias que dan, que no pueden dejar de dar las noticias, pero que también las dan de alguna manera que quedan sembrado algo ahí que te deja inquieto. Yo voy a poner un ejemplo nada más, y que tiene que ver con este aniversario del mes de la muerte de French. El día que se produjo, me pongo en contacto con el televisor para agarrar el primer informativo, que empieza un poco antes, y el título que después se reiteró en cada síntesis, decía: maestro uruguayo agrede a comerciante judío. Es decir, el comerciante ya no era sanducero, ya no era uruguayo, ya no era un hombre de trabajo, era un comerciante. Y el otro, para un poco, es un hijo de Varela, eso es un maestro, que después también en el mismo informativo decían que había sido expulsado, que había sido radiado por toquetear a los chiquilines. Eso por una cosa. Y por último, todos los diagnósticos de que esas acciones se realizan como consecuencia de una patología, en principio las desecho. Porque cuando empezaron a aparecer la muerte de los desaparecidos que no se encuentran, las torturas y las cosas que se tuvieron, también se dijeron, no, acá hay una cuestión patológica. Acá no hay una cuestión patológica, acá hay una cuestión política y muy publicitada en todos lados, porque terminamos siendo vehículos de transmisión de los acontecimientos bárbaros que se producen en distintas partes del mundo. Ahora, por lo visto, en esta concentración que se convoca hoy, en los mensajes como el que escuchábamos recién del maestro Tavares, la inquietud no es solo lo que ocurrió con David French, ¿no? Es bastante más amplia. Claro. ¿Quién quiere ir por ese lado ahora? ¿Oscar? Yo tengo, la verdad, ¿Puedo decir algo antes? Sigo en protesta porque me cobraron Orsay y no creo que estuviera en Orsay, porque yo me inspiro en una... Estabas en offshore. No, eso no. Pero en Orsay me lo cobraron y la verdad es que yo me estaba inspirando en una respuesta que me pareció muy atinada de Sergio Gorsi, el presidente del Comité Central Israelita, que dijo... Sí, a mí me preocupan, por supuesto, el asesinato de French, porque era judío, pero lo que a mí me preocupa es todos los asesinatos que están ocurriendo en este momento. Me pareció una muy buena intervención, una muy buena respuesta viniendo de quien venía, porque por supuesto que esto tiene unas características particulares que podemos analizar, pero me encantó que él, en su dolor por lo que había sucedido, fuera capaz de decir, sí, esto lamentablemente también se encuadra en un problema más importante, que es el problema del cual yo estaba hablando cuando me pitaron el Orsay. Dice Juan desde la audiencia: las personas estamos culturalmente empujadas al individualismo materialista exacerbado, al aislamiento. Ello erosiona la percepción de cada uno como ser social en comunidad y deteriora la convivencia. Perdón, Oscar. No, con mucho gusto. Sí, pienso que más allá de lo que podamos dividir las intervenciones o los temas, yo creo que va todo por el lado que planteó Gonzalo, muy bien, y que comparto todo lo que se ha dicho hasta ahora, en el sentido que esto es un problema cultural. Y me parece que estamos en la etapa
antes de pensar las soluciones, no podemos pensarlo si no nos damos cuenta, con una toma de conciencia, de que la violencia está en nosotros, ¿no? Primera cosa, tenemos una sociedad que se cree muy pacífica, pero estamos muy imbuidos de violencia que está larvada. Y se ven en todas esas expresiones. Me parece que lo que hoy trascendió de que la Asociación Uruguaya de Fútbol había decidido sancionar a Nacional por unas expresiones aparentemente ridiculizantes, ofensivas para un jugador de Gremio, creo que era, me parece muy bien, y la recomendación de que se suspendan los partidos cada vez que aparezca el menor gesto de apoyar o hacer gritos que inciten a la violencia o que festejen la violencia. Me parece que por ahí va la cosa. Esa que estás mencionando es una propuesta que ha hecho la Secretaría Nacional de Deportes. Todavía no está implementada, ¿no? Bueno, a raíz de unas medidas que tomó la por ahí va la cosa. Porque yo creo que y me permito recordar algo que acabo de decir, que salió en el mensuario Relaciones, una coincidencia, sobre violencia y derecho. Es decir, a propósito de esto que preocupa a la sociedad uruguaya, yo digo, hay que dejar bien claro algunas cosas. Primero, la violencia no se puede eliminar. Es decir, no creemos falsos objetivos, porque entonces vamos a ir de frustración en frustración. La violencia no se puede eliminar. Los seres humanos tenemos una parte animal, tenemos pulsiones violentas, y de lo que se trata de construir como cultura, una cultura de contención de la violencia. Pero esto, que en el Uruguay se ve como pedir más policía, pedir 222, hacer rejas, es un disparate. El problema la violencia en el Uruguay empezó a haber cuando dejó de haber contención, es decir, cuando se empezaron a romper los vínculos, primero cuando hubo, nos planteamos realmente que había enemistades irreconciliables entre uruguayos. Esto lo hemos podido ir superando, pero las heridas parece que no totalmente se han restañado en esto. O sea, la primera cosa, siempre la violencia está en que no reconocemos al otro como un semejante. Hemos llegado entonces a construir la imagen de que el otro no merece vivir o no merece la libertad o esto o lo otro. Pero lo otro que estamos dándonos cuenta, este evento de Paysandú es muy claro en eso, es que para la mejor cuestión es la prevención que hacemos como sociedad. Es decir, cuando vemos una anomalía de estas, hay que denunciarla o hay que hacer algo, hay que hablar con esa persona en los primeros síntomas que ya muestran violencia. Tú lo estás diciendo a propósito de la información que después circuló y que dice que este hombre en cibercafés utilizaba y que juegos, todos lo vemos a eso. Utilizaba videojuegos en los cuales combatía judíos, y no solamente combatía judíos, sino que además gritaba, ¿no? O sea que quienes estaban alrededor de él estaban enterados de eso. Fueron insensibles y algunos quizás hasta lo festejó. Eso es lo que me refiero. Eso es la cultura. Es algo que no podemos controlar por decreto, no lo podemos dictar en una ley. La cultura surge de un convencimiento moral que tenemos que tener. Y en eso es la mejor contención. Y eso es lo que hay que trabajar. Me parece que no estamos todavía en ese nivel. Dice una de nuestras oyentes, Susana, que nos escribe desde Estados Unidos. Trato de escucharlo siempre desde mi lugar en Carolina del Norte. Estuve la semana pasada en Uruguay por un quebranto de salud de mi mamá. Por suerte, gracias a todo el esfuerzo médico profesional, está mejor. Pero noté, en la generalidad de los casos, una falta de cortesía y amabilidad, ya fuera en el ómnibus, en un taxi, menos cuando usé como transporte Uber. Lo que quiero decir es que hemos desaprendido a usar términos como buen día, buenas tardes y gracias. Esto es algo que nace en el hogar. Y cuando no existe ese hogar, con el ejemplo social, bueno, ahí están los inconvenientes, ahí está el origen, ahí está un origen posible. Obliguémonos a decir gracias, a sonreír a otra persona día a día. Esto ayudará a cambiar esta violencia que se vive en Uruguay. Y por supuesto, no a la discriminación solo religiosa. Discriminación es también llamar al pobre, etc. Tiene razón, pero yo diría no obliguémonos. Disfrutemos de decir gracias. Claro. Y recibir la sensación que da cuando uno agradece o pide disculpas por algo, por haber cometido un error, por disculparnos. Eso debe generar disfrute, no meramente obligación, porque entonces no.
Es muy cierto, sí. Yo creo que sí que tiene razón. Y además, lo increíble es que estamos sorprendidos, o por lo menos a mí me pasa. Yo me sorprendo cuando la gente es amable, o especialmente amable. Causa sensación. ¿No? El otro día, para variar, no sé qué le pasó al burro de arranque, creo que debe haber tratado de parar a 10 señores que me miraron y todos me explicaron lo mismo. Digo, eran diferentes autos, pero todos me explicaron lo mismo, que era imposible ayudarme porque nadie me podía empujar, una palabra. Apareció una señora que me dijo, yo te empujo. Yo me quedé con la señora como tan agradecida, tan impresionada, que pensé, acá hay algo que no está bien. O sea, si yo me impresiono porque alguien tiene una amabilidad conmigo, es que esto está duro. Y también es cierto que uno recibe, cuando es amable, recibe caras sorpresas del otro lado. El buen día, el qué tal, el cómo estás, te mejoraste, el no sé qué, la diaria convivencia, hasta la más cercana, es sorprendente. Y puede ser que empecemos por ahí. Creo que en realidad empezamos por la casa, y eso tiene razón la señora Susana, es así. La casa es la que enseña y la que educa y la que le da la sensación al individuo de un sostén y de un... Otra oyente, Estela, nos escribe desde Europa. Estuve de vacaciones en Montevideo en verano. Viajando en un autobús, me encontré con un grupo de 6 personas rapadas de entre 19 y 30 años vestidas con estética skinhead y llevando símbolos nazis y neonazis. Como vivo en Europa y además he tenido la desgracia de haber sido atacada por skinheads por el simple hecho de intentar defender a un mantero, conozco bien su simbología. La gente de la tertulia debería informarse más sobre la violencia racista, que no es igual a los otros tipos de violencia. Es un peligro actual, especialmente en un país tan racista como Uruguay, dice Estela. Bueno, no, como las informaciones del Panamá, hay que pasarlo por un tamiz. Eso, nunca me encontré con un grupo de skin con uniforme nazi y eso que yo no dice que tuvieran uniforme, que tenían simbología nazi y neonazi. Está bien, pero está muy buena la carta. Yo quería hacer referencia se nos vienen tiempos muy difíciles. Hay demasiadas cosas que han cambiado con la tecnología, con los celulares, con la televisión, con las transmisiones en directo, con los asesinatos en vivo, con los bombarderos en vivo, y además hay una dispersión de la sociedad porque de alguna manera la familia un poco se ha diezmado en su estructura. Estamos viviendo en un tiempo que no es, por ejemplo, el tiempo de mi niñez. Esa cosa que decía Varela, que la educación empieza por casa, cada vez que un juez procesa a un menor y dice que pase a la custodia de sus padres después de haber limpiado a un vecino, de pronto llega un tiempo de los que pasen a la custodia del Estado son los padres, la madre y el Espíritu Santo. Entonces, católico lo mucho últimamente arroz en café, está brutal. Tiene, sí. Está con esa onda. Está con Francisco, todo. Sí, seguro, pero eso no, me parece divino, yo estoy como loca. Bueno, tranquila. Entonces, lo que te quería decir es que se viene tiempo difícil, digamos, las cosas que están estallando. Es decir, acá hubo hasta explicaciones cuando uno de Guantánamo, el más conflictivo en su asimilación, digamos, termina elogiando a Al Qaeda o a Hezbollah, no sé a cuál de ellos. Mirá que están en Bruselas, están en la triple frontera, en la Argentina estuvo lo de la AMIA, digamos, se nos vienen tiempos difíciles. Todo esto lo anuncian y se preocupan los líderes internacionales. La responsabilidad acá es compartida y es de todo, pero que se nos vienen tiempos difíciles, se nos vienen. Y como decía, para asociarme con Ita, como decía Francisco, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. ¿Cerramos? ¿Algo más? Sí, no, sobre esto que decía el ruso, yo un apunte nomás, pero que me parece que es importante dentro de esta reflexión que tenemos que hacer todos los uruguayos y que ha aparecido también en las declaraciones con respecto a estos últimos actos de violencia, es que mucha gente dice esto no hubiera pasado en el Uruguay en el que yo me crié. Y es algo sobre lo que tenemos que pensar, porque en el Uruguay hay mucha nostalgia sobre el Uruguay en el que nos criamos.
el Uruguay del barrio, el Uruguay de la buena relación con el zapatero, con el kiosquero, con el lechero, con jugar al fútbol en la calle, con la pelota de trapo. Ese Uruguay ya no puede volver, porque como decía bien Mauricio, se nos vienen muchos cambios. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por rescatar no lo que nos acordamos de ese Uruguay, sino los valores que sustentaban ese Uruguay, y ver cómo podemos traer esos valores y que tengan significado en la sociedad que nos va a tocar vivir, que es totalmente distinta, que no va a haber más lecheros, ni hay más kiosqueros, ni almaceneros, y posiblemente no sea lo mejor la túnica blanca con la moña azul igualita para todos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo que va más allá de ser simplemente nostálgicos y decir... Pero hay que acordarse de las cosas buenas. No, hay que acordarse de las cosas buenas, pero acordarse de la esencia de las cosas buenas, no de las manifestaciones que nos acordamos. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, entiendo. Un último mensaje de los que han llegado desde la audiencia, porque la discusión en mensajes de texto y en correos electrónicos ha continuado durante la pausa. Uno lo manda Julio, desde el exterior también. Es un oyente uruguayo, pero que ahora está en Chile y desde allá nos sigue escuchando. Cuando viaja, nos escucha. Dice, lo de la violencia es complejo y sin duda es cultural. Por ejemplo, observen el léxico que se utiliza en algunas transmisiones de fútbol. Se habla de el matador, el pistolero. Mi Dios es un asesino, ¿cómo juega? Lo mató. En fin, podría poner muchos más ejemplos. También pensar en cómo se presentan los temas en los informativos, incluso algunos formatos de la publicidad. Todo esto socava lentamente nuestro pensamiento, sobre todo en aquellos menos formados.